la Patria se abre la sesión de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento. Sí. Ya. El señor abogado secretario nos va a dar cuenta de los documentos que han llegado a la comisión. Max, por favor. Ministra. Diputado. La puerta. Gracias, muy gentil. Ahora. Yo no quiero, controle todo hasta el frío. Espera un poquito, déjeme ver si Cecilia, un poquito. Ya. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. Primero, el reemplazo del diputado señor Gabriel Boric por la diputada señora Maite Orsini. También hemos recibido una moción que modifica la Carta Fundamental para fijar a la Cámara Revisora un plazo para pronunciarse respecto al proyecto de ley aprobado por la Comisión de Origen y establecer la sanción aplicable en caso de incumplimiento. ¿Cómo? Perdón. Establece, modifica la Constitución Política para fijar a la Cámara Revisora un plazo para pronunciarse respecto del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Origen y establecer una sanción aplicable en caso de incumplimiento. Se confirma la asistencia del señor Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. También la diputada señora Vallejo confirma su asistencia el día de hoy, con motivo del último proyecto en tabla en esta sesión. También, señor presidente, hemos recibido solicitud de la defensora de la infancia, señora Patricia Muñoz, para remitirle copia de oficio del Ministerio de Justicia referente al fallecimiento de, dice 14, pues son 14 menores, sí, durante el último trimestre en distintos programas del Servicio Nacional de Menores. Y en el mismo sentido solicita copia de dicho oficio el diputado señor Raúl Soto. Si le parece, señor presidente, se lo hacemos llegar. Y señor Zafiri también. Perfecto. Perdón, pongan atención a este punto que acaba de decir, nos están pidiendo oficio con respecto al tema del fallecimiento de menores en... Sí, exactamente, señor presidente. Por una obligación de la ley de presupuesto de informar trimestralmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, han llegado varios oficios en ese sentido. Y uno de ellos, que llegó a fines de mayo, informa sobre la obligación también que se asumió en el marco de la ley de presupuesto de que el Servicio Nacional de Menores informe a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de las dos cámaras, como también a la Comisión Mixta de Presupuesto, el caso de menores que hayan fallecido en alguno de los programas o actividades desarrolladas en el marco del Servicio Nacional de Menores. Y en relación con eso, tenemos solicitudes de envío de la defensora de la infancia, del señor Raúl Soto, también el diputado Zafiro, que ha pedido copia. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos si ustedes los estiman conveniente igual, vamos a remitir los oficios solicitados y también le haremos entrega a cada uno de ustedes también de estos oficios que nos llegaron por presupuesto. ¿Está acordado? Ya, diputada. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio lo conversamos el día de ayer con el diputado Zafirio respecto a la importancia, presidente, de tomar el acuerdo en esta comisión de que si estos informes se van a ir generando trimestralmente, según tomamos conocimiento, sería importante llegar a un acuerdo en la comisión para que trimestralmente, cada 3 meses, se nos pudiera reenviar a cada uno de los integrantes de la comisión copia de estos informes, presidente, para que estemos informados de la situación y obviamente sea de manera permanente y no solamente el que tenemos conocimiento hasta el mes de marzo de este año, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputada. Si así lo acordamos, por supuesto, diputado Coloma. Entonces acordemos esto, ¿están todos de acuerdo que le hagamos llegar los informes trimestrales con respecto a informes sobre Sename? ¿Sí? ¿Están todos? Ya, acuerdo. Sí, diputado Coloma. Presidente, gracias. Una pregunta reglamentaria, presidente. El secretario recién leyó el reemplazo de la diputada Orsini por el diputado Boric. Y tengo entendido que para poder presentar reemplazo se requiere que los miembros que se reemplacen sean del mismo comité. Pues estoy preguntando si... Bueno, pregunte, diputado, y acá el secretario dará la respuesta en derecho responda. Gracias. Ya, secretario, hay una consulta sobre si es el mismo comité
diputada que está reemplazando al diputado. Reemplaza, a ver. Ya, nuestro secretario va. 218. 218. Ya, pero vamos a hacer de. Vamos. Diputado Ursini, usted de la mismo comité de diputado Coloma, ¿le conforma la palabra? Ya, muy bien, para que no, sino porque nuestro secretario tiene que estar buscando la norma reglamentaria, después tienen que buscarla, entonces para evitarnos. Presidente, solo para aclarar mi pregunta, yo hice la pregunta a la Secretaría, pero ellos no sabían, por eso quise preguntarlo. Ya, muy bien, diputado Coloma, listo. ¿Algo más de varios? Sí. Diputado Zanfirio. Presidente, sí, yo no sé si es posible recabar el acuerdo de la comisión respecto de lo siguiente. Efectivamente, se produce un cambio sustantivo en la calidad de la información que comenzamos a recibir a partir de la aplicación de la ley de presupuesto que le impone al Ministerio de Justicia la obligación de informar lo ocurrido en el Sename con el tema presupuestario y que además incorporaron las circunstancias en que se produce el fallecimiento de 30 personas en el primer trimestre, enero, febrero, marzo 2018. Pero lo que ocurre es lo siguiente, el informe en realidad es bastante escuálido. Es escuálido porque no contiene mayores detalles, se limita a mencionar en el caso de los fallecimientos solo los antecedentes que van copiados en el protocolo de autopsia, en el certificado de defunción. Entonces se señala el lugar, la causa, en fin, los datos muy generales. La pregunta es la siguiente, si hay disposición de la comisión para que podamos oficiar al ministro de Justicia con el objeto de que nos envíe información detallada de las acciones realizadas por el Servicio Nacional de Menores respecto de cada uno de los fallecimientos que se produjeron allí. Hay allí personas mayores que estaban en el pequeño Cotolengo, en fin, que no están de por vida en el pequeño Cotolengo por la naturaleza de su patología, pero creo que nosotros, cuando pedimos la información en la discusión de la ley de presupuesto, lo hicimos en la lógica de tener el máximo acopio de antecedentes posible respecto de estos hechos. Entonces, que nos manden solo la información genérica, no estamos pidiendo nombres porque no es posible pedirlo. Yo creo que nos deja en un pie bastante frágil en términos de poder tomar alguna decisión respecto de medidas futuras. Ya, ahí está la petición que hace el diputado Zanfirio de ampliación de la información que se nos entrega por parte del Ministerio de Justicia con respecto al tema del Sename. ¿Estamos de acuerdo al menos? Sí, diputado Soto. Presidente, yo quisiera respaldar la petición del diputado Zanfirio por dos razones. Una, porque nosotros solicitamos que esta información sea enviada regularmente a esta comisión, no con el objetivo de aumentar los archivos que tenemos y de tomar nota de lo que está ocurriendo y ser espectadores de ello, sino que nosotros poder incidir en que estas cosas vayan superándose. Yo entiendo que hay precedentes parecidos en el pasado, pero eso no nos obliga a permanecer indiferentes ante esta información. Nosotros tenemos que generar acciones respecto a esto, más allá del se tenga presente. Y por eso cuando el diputado Zanfirio pide una ampliación del informe para ver en las condiciones en que estos menores o no menores, porque nos dice que hay mayores de edad, fueron recibidos por el sistema del Sename, las distintas terapias, programas a los cuales fueron adscritos, el comportamiento que tuvieron, las medidas que se utilizaron para recuperar su salud física o mental, y el desenlace que hubo, y también las causas directas e indirectas que propiciaron este deceso, es algo que nosotros tenemos que obligatoriamente hacer. No me parece que sea una política nuestra, simplemente tomar nota. Nosotros tenemos obligaciones de fiscalización en ese sentido. Y por lo tanto lo que está pidiendo el diputado Zanfirio yo lo respaldo completamente. Y también lo respaldo porque estamos tramitando un proyecto de ley que presentó este gobierno que busca aumentar los recursos o las subvenciones que están al servicio de estos organismos colaboradores, donde estaban parte de estos menores de edad que fueron, que fallecieron. Entiendo que hay alrededor de 8 o 9 organismos colaboradores,
los que tuvieron participación en estos decesos. Y por lo tanto es un tema que también nos sirve a nosotros para poder legislar y ver dónde y en qué condiciones, bajo qué programas, en qué marco estamos nosotros adoptando un acuerdo de mayor presupuesto para ellos. Porque si es para que se mantengan las circunstancias actuales, perdónenme, pero yo no estoy disponible. Ahora, lo primero sí, hay que recabar información. Y por eso respaldo completamente la petición del diputado Zafirio, presidente. Ya, muy bien, muy gentil, diputado Soto. Entonces, diputado Cruz Coque. Un alcance. Primero, apoyo la solicitud de más antecedentes del diputado Zafirio. Me parece que también para que este trabajo no quede meramente en una recopilación de antecedentes que finalmente no llega a ninguna parte, sería bueno que eventualmente nosotros pudiéramos tener alguna sesión particular para este tema específico, para verlo. Efectivamente, esto no es algo nuevo, no es algo que esté pasando solamente en el trimestre anterior. Por tanto, debiésemos, tal vez con alguna regularidad, ahí lo dejo al criterio suyo, presidente, tal vez tener algún tipo de decisión para analizar este tipo de antecedentes y efectivamente que este trabajo llegue a alguna parte, que no sea un acopio de antecedentes, sino que podamos realmente hacer un análisis, que alguien lo pudiera exponer, que alguien eventualmente pueda informar acerca de esto mismo, de manera tal que no quede solamente en una solicitud. Y respecto a la solicitud de antecedentes también, presidente, ojalá tratar de no llenar de solicitudes al ministerio, sino solicitar solo aquello que eventualmente sea necesario para conocer, para informarse bien y para poder tener un juicio. Gracias, presidente. Ya, gracias, diputado. Vamos a confeccionar un oficio que le vamos a mandar al señor ministro de Justicia y lo vamos a leer acá para ver si están de acuerdo con los antecedentes que le vamos a estar solicitando. Nos ponemos de acuerdo, ¿ah? Y yo le muestro el oficio para que cumplamos la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene su losa, no podemos tampoco sobrepasar lo que está señalando en la ley, pero estamos de acuerdo que efectivamente es necesario, después que tengamos su informe, tomar alguna acción por parte de esta comisión. ¿Listo? Diputado Díaz. Otro punto, no está el ministro Blumel, pero ayer se dio cuenta en la sala de la urgencia que el gobierno puso al proyecto de ley sobre subvenciones a los organismos colaboradores del Sename. Suma urgencia, pero yo quiero reiterar lo que dije aquí ayer, el trabajo de convocar a nuestros asesores para poder construir un acuerdo se suspendió por parte del Ejecutivo, no hemos tenido ninguna convocatoria del Ministerio de Justicia, entonces si tuviéramos que votar volveríamos a encontrarnos. No, quedamos de trabajar indicaciones. Lo aprobamos en general. Evitemos con las conversaciones. No, pero está bien. No, sí. También voy a hablar de público. Entonces. No, tome la palabra, usted está hablando. Lo votamos en general, lo aprobamos en general, pero quedamos de trabajar indicaciones y eso no ha ocurrido. Entonces yo quisiera que nos volvieran a convocar para que lleguemos, si no estábamos tan lejos en la búsqueda del acuerdo, pero para que no lleguemos a votarlo antes que se vence el plazo de urgencia sin acuerdo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. ¿Algo más en varios? Ya. Vamos entonces a la tabla que nos convoca hoy día. Tenemos una discusión inmediata que es tratar en segundo trámite reglamentario un proyecto de ley refundido que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, correspondiente a los boletines número 11.126.07 y 11.522-07. Secretario, esto subió por indicaciones. Sí, señor presidente, en efecto, el proyecto fue en su oportunidad aprobado por la comisión, fue aprobado por la sala en general, hubo indicaciones que son las que aparecen en el comparado que tienen los señores diputados en sus carpetas, y son un total de tres indicaciones en este momento que están ahí para los efectos de que puedan resolver al respecto de ellas. Listo, 3 indicaciones. Recuerde que le pusimos, ¿está en tabla de fácil despacho? Con discusión inmediata. Ya, está en tabla de fácil despacho y con tramitación inmediata. Así tenemos media hora para discutir estas mociones parlamentarias refundidas. Media hora, a partir de ahora. Ya. Tenemos diputadas que hablen de las indicaciones.
de la segunda nupcia, estamos en la segunda nupcia ya. ¿Hay alguien que quiera hablarnos sobre las indicaciones? ¿O procedemos? ¿Incorporación de qué? ¿Indicación? Claro. Acá tenemos fair play. Indicación ahora, ya, alguien va a... Tome. Sí, diputado. Señalar, me indica el secretario que a esta altura del partido no es posible, por estar en segundo trámite, refundir proyectos anteriores. Efectivamente, ha habido un proyecto ingresado en esta misma materia para suprimir el impedimento de segundas nupcias de las mujeres del diputado Cast en diciembre del 2014, el boletín 9768-18. Y me señala que la única alternativa que tengo para que quede la historia fidedigna de la ley es sencillamente señalarlo como lo estoy haciendo ahora, pero no hay posibilidad de integrarlo ni siquiera con acuerdo de esta comisión. Así es, presidente. Bueno, el secretario va a explicar la que no podemos refundir no es que altura del partido. Sí, lo que pasa entiendo es que la petición suya, pero yo sé que tiene los que haberle proyectos tienen que estar en la misma estado de tramitación, en primer término, porque se supone que para poder refundir un proyecto, digamos, a través de 2 o más proyectos distintos, con autorización de la Cámara, es posible crear un nuevo proyecto. El problema está en que el estado de tramitación de este proyecto respecto a ese es distinto, porque este ya se aprobó en general, fue a la sala, y en este momento reglamentariamente lo que se puede hacer respecto a este proyecto es presentar indicaciones, que es lo que se está haciendo en este momento. Entonces, refundirlo nuevamente sería improcedente desde ese punto de vista. Ya, gracias. Que claro, lo está dejando para la historia fidedigna de la ley, que el proyecto se presentó, el diputado Cas se presentó uno en su oportunidad. Ya, con respecto, ya, diputada Cariola. Sí, presidente. Mire, solamente, bueno, yo quise venir a acompañar la votación de este proyecto junto con el diputado Guillermo Teller, que es uno de los autores principales de una de las 2 mociones. Estuvimos analizando y fue una de las razones por las cuales presentamos indicaciones en sala, precisamente porque a pesar de que lo central del proyecto, que tiene que ver con el artículo 128 y 129, se resuelve, a nuestro parecer quedaba un pequeño vacío que tenía que ver con la situación, que es una situación muy menor y muy marginal en cuanto a número probablemente, pero sucede que cuando en el caso de un recién nacido, en el caso de que no exista determinación de su paternidad de manera voluntaria o alegato de la paternidad y por tanto exámenes de ADN, judicialización, hay una parte de los recién nacidos que podrían no necesariamente tener alegato de ningún tipo de paternidad. Sin embargo, ante eso quedaría la posibilidad de la presunción. Y por eso nosotros creemos que la necesidad de la presunción se mantiene latente. Es una situación marginal, minoritaria. La presunción no se antepone ante la voluntariedad del reconocimiento, no se antepone a la judicialización en caso de determinar a través de ADN, ni mucho menos, sino que es la última situación de aplicar en caso de que no exista ninguno de los 2 casos previos. Y ante eso nosotros hicimos algunas adaptaciones. La primera tiene que ver con las 2 primeras indicaciones en el artículo 1, donde establecemos básicamente una adecuación de semana en relación a que... ¿Perdón? No, una sí. Pregunta. Ya. En relación a que, por ejemplo, aquí se hace referencia a la presunción de paternidad en base a un recién nacido basado en el uso de tecnologías antiguas, que por tanto de las 24 semanas hacia atrás probablemente no iban a poder sobrevivir posterior al nacimiento. Sin embargo, ahora eso ya está absolutamente corregido y por eso nosotros hacemos la adaptación a los 168 días en ambas modificaciones. Y la última, que tiene que ver con el 184 bis, básicamente es establecer lo que acabo de explicar anteriormente, presidente, que tiene que ver con generar una fórmula de presunción de paternidad en aquellos casos que no se acojan a ninguna de las 2 hipótesis primeras que mencioné. Esa
esa es la razón de las indicaciones. Nosotros incorporamos, lo último que incorporé tiene que ver con dejar absolutamente explícito que es siempre y cuando no se apliquen ninguna de las otras fórmulas de determinación de paternidad, corre el estado de presunción. Así que eso, presidente, no sé si quizás hay alguna duda en torno al tema, pero creemos que básicamente esto tiene que ver con la protección del recién nacido, no tiene que ver con una mirada conservadora ni mucho menos respecto de que es obligatoria la paternidad en el desarrollo de una familia. No necesariamente hay familias que pueden ser mujeres que determinen estar solas, pues sin embargo, frente a esa situación creemos que es necesario tomar medidas porque de lo contrario ese recién nacido queda sin ningún derecho, por ejemplo, a reclamar, o esa madre a reclamar pensión alimenticia u otros derechos que pueda garantizar el Estado en la protección del infante. Muy bien, muy bien. Entonces, diputados, diputadas, si es que eso, justamente también. Gracias, presidente, por su intermedio, a la diputada Cariola, porque la duda es la siguiente. Nosotros efectivamente habíamos derogado el artículo 128 y 129 porque considerábamos que era una norma denigratoria hacia la mujer, por una parte, y en segundo lugar, porque la prueba de ADN, la prueba biológica, da certeza respecto de la paternidad. Yo entiendo que la intención de esta indicación es otra, que es proteger precisamente al hijo recién nacido. Lo que quisiera entender es en qué circunstancias prácticas no se pudiera aplicar la prueba biológica y entraría a aplicarse esta norma subsidiaria, porque la acción de reconocimiento de paternidad es bastante rápida, puede ser solicitada por la madre, que es en general la que vela por el estatuto jurídico de su hijo para efecto de pensiones alimenticias, para efecto de la patria potestad. ¿En qué circunstancia práctica sería necesaria esta regla subsidiaria, por decirlo de alguna manera? Sí. Veamos, porque también sea una duda la del diputado Coloma, entonces aprovecha de responderlas todas. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo respecto a las dos primeras indicaciones presentadas, yo las comparto, creo que Por favor, por favor. un segundito. Es que, voy a aguantar. Ahora sí. Diputada, Sí. dice No, que las primeras las respecto, comparto. las primeras dos las comparto, creo que aportan precisamente al esclarecimiento. Lo que no me queda claro nuevamente, al igual que en la tercera, porque aquí lo que se establece en la tercera son dos hechos que a mí en lo personal no me gusta cómo queda redactado. El primero, que pese a que antes ya se hablaba de 300 días, creo que hay que hablar de 270 días, no sé. Es un hecho, ¿por qué 10 meses si ¿no es cierto? El embarazo dura 9, ¿por qué alargar la presunción del primer matrimonio por 10 meses? Es un hecho que, aunque estaba, creo que hay que corregir. Y lo segundo, que dice que se presume el vínculo filial con el primer cónyuge si el hijo nace dentro de los 300 días contados de la instrucción, que creo que hay que cambiar a 270, separación judicial o expiración según corresponda, hasta transcurrido 168 días de la celebración del segundo. ¿Qué pasa si la celebración del segundo es 7 meses después? O 9 meses después. Y nace al día, no sé, 64 del segundo matrimonio. Va a haber una presunción de paternidad respecto del primer cónyuge. No, y entonces aquí se da una incoherencia, que puede quedar una presunción de paternidad de alguien que, no sé, porque lleva separado 2 años, tal como está redactado. Entonces a mí, compartiendo la rebaja para asegurar que todos los niños queden, ni un problema, y haciendo la prevención de bajar de 300 a 270, creo que la presunción hay que agregarle algo como que entre el primer y el segundo vínculo haya mediado hasta un máximo de X días, si es que queremos fijar algo así, porque si no, se puede quedar establecida una presunción legal de algo que un hecho que no sé, de una presunción de paternidad cuando ya lleva 1 año y medio separado. O sea, creo que... Entendible. Ya, diputada Carlos. Presidente, mire, sobre la pregunta del diputado Walker, y que quizás responda un poco la pregunta también del diputado Coloma, que hace referencia a que efectivamente se genera una zona gris, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa en el momento en que, finalmente si hay mecanismos para poder desarrollar una prueba de ADN y esa prueba de ADN finalmente va a determinar la paternidad, mediante ese proceso hay un proceso de judicialización y por tanto hay un tiempo de demora frente a todo ese procedimiento. Y en ese tiempo de demora, nuestra preocupación es la desprotección en la que queda el recién nacido
al no tener ninguna paternidad que lo alegue, digamos. O sea, en el fondo, y ahí es donde se aplica la presunción, en ese espacio gris que se determina. Y en relación a eso, yo le pediría, presidente, en torno al tema de los días, porque acá la sumatoria de los días no es así, no es mecánica. Yo también la había entendido así al principio, pero creo que sería bien importante que la abogada asesora del diputado Teller, que está aquí, se llama Nicole, si la mesa está de acuerdo, o sea, la comisión está de acuerdo, pudiese explicar en detalle la razón de los 300 días y los 168 días, si le parece. Hacer bien los cálculos, claro. Gracias, presidente. El diputado Soto, pero digamos a Nicole primero, a la abogada que hable, para que nos explique ella bien el tema mejor. ¿Puede sentarse por aquí mejor? Aquí, mire, aquí. Al lado del ministro, acá. Ahí tiene un asiento. Abogada, tome, ahí tiene un micrófono y ahí lo levanta y abajo en el pedestal, ahí está. Primero que todo, ¿se escucha? Sí, bien, todo muy bien. Son muy atendibles las aprehensiones que se tengan respecto a este tema, porque es un tema bien intrincado y confuso. Lo primero que yo creo que corresponde aclarar acá es que la determinación de la paternidad y la prueba de la paternidad en derecho son cosas diferentes. La prueba de la paternidad tiene lugar en la etapa de prueba de un juicio, de un asunto que está judicializado, y para probar la paternidad, la ley, el código nos ofrece distintas formas. O sea, tenemos el test de ADN, tenemos testigos, tenemos incluso posesión notoria del Estado civil en contra de la prueba biológica. Hay hartas maneras. La determinación de la paternidad tiene que ver con los criterios que la ley, el juez o la voluntad de las partes, o sea, con que la ley ampara para decidir quién es hijo de quién en este país. Y respecto a la determinación de la paternidad, existen tres fuentes en este país, que son la fuente de la voluntad de las partes, que prima por sobre los demás sistemas, que está consagrada en el artículo 188 del Código Civil muy claramente. Está también la fuente legal, que es el sistema de presunciones que establece el Código en sus distintos artículos, matrimonial y no matrimonial incluso, y está también la filiación, que resulta ser por resolución judicial, y es ahí donde entra el tema de la prueba de ADN. Entonces, respecto, por ejemplo, a la duda que tenía el diputado Coloma sobre que tal vez quede establecida una paternidad respecto de una persona con la que tú ya no estás vinculado hace mucho tiempo y que resiste tu vida, ahí existe un orden, una prelación, por así decirlo, en que se suceden las formas de determinar la paternidad. En ese sentido, yo lo que le puedo decir es que lo primero que rige es la voluntad de las partes. Si dos personas van e inscriben a un niño como padre, madre, o solamente una persona, ese niño queda con esa filiación, y esa filiación es un acto jurídico irrevocable. La única forma de destruir ese acto jurídico irrevocable es a través de las acciones de impugnación y de reclamación de la paternidad, que eso ya no tiene mucho que ver con este tema, porque eso responde al derecho a la identidad de los niños, al principio de libre investigación de la paternidad, así que no podemos tampoco enervar la procedencia de esas acciones. Y por otro lado, si una persona que está desvinculada en los hechos, digamos, de su antigua relación y sin que haya procedido disolución del vínculo matrimonial, bueno, eso es uno de los, si no me equivoco también, la ministra lo dijo la vez anterior, de los objetivos que persigue esta ley también, que es regularizar aquellas situaciones de hecho que no se ajustan tal vez en ley, o sea, regularizar aquellos divorcios que no se han concretado, precisamente para que haya un correlato entre la realidad y lo que se establece. Por otro lado, claro, sí, y por otro lado, en caso de que se quiera reclamar la paternidad de un niño que ya se encuentra voluntariamente reconocido, es decir, con filiación determinada, se puede hacer en atención a que exista un interés legítimo, a que exista una presunción, en atención a que existen reclamaciones de impugnación de paternidad o no, pero
existe una tal protección a la voluntad de las partes que incluso si llegase a reclamar un padre biológico, existe una protección que hoy día en nuestro código llamada la posesión notoria del Estado civil, que incluso tiene más valor y más fuerza que las pruebas biológicas. Eso es lo que puedo decir respecto a su duda, diputado. Ya, gracias. ¿Algún diputado o diputada quiere hacerle alguna consulta más a la abogada? 200. ¿Cómo? ¿Perdón? Los 168. Ah, claro, sí. Claro, que era la pregunta que hacía el diputado. Sí, eso... Claro, eso es por la posibilidad que obviamente en la época de dictación del código no existía, que tiene que ver con las incubadoras, con los niños prematuros que hoy día pueden existir a esa edad, que antes no tenían ninguna posibilidad de continuar viviendo, claro, después de un parto. Una pregunta, presidente. Al tiro, espera. Ya, a ver, el diputado Hirsch, una consulta para la abogada. Sí, una pregunta sobre este guarismo, este número que Ya, me tiene... abogada, por favor, para que escuche Nos explican acá que 168 son 24 semanas y que tiene que ver con el tiempo que puede vivir en incubadora. Será una experiencia personal, pero acabo de estar acompañando a una amiga cuyo guagua nació de 5 meses en incubadora y está sobreviviendo y ya está... Entonces, también este número es arbitrario, perdón. Sí, ya, rapidito. Y, por lo tanto, este número me llama la atención, también es arbitrario, digamos. ¿Cuál es el número exacto que debiera corresponder a suponer esta presunción? A ver, parece que el diputado solo quiere hacer otra consulta más también. Más bien recoger un poco la observación que hacía el diputado Coloma, que yo la comparto, porque la regla, por supuesto que tiene mucho sentido, pero está mal redactada. Yo creo que, a ver, este tema se trata de, nosotros eliminamos el impedimento de segundas nupcias, y en eso estamos todos de acuerdo. No se puede exigir a una persona que tenga que esperar un plazo determinado después que se disuelve su matrimonio para poder casarse. Pero entramos al problema de definir quién se presume padre respecto a una persona que contrae matrimonio sucesivo. Es decir, que a continuación de la disolución de un matrimonio contrae otro. Y el hijo nace dentro de los periodos de presunción tanto del antiguo matrimonio como del primero. Ahí está la dificultad, porque se cruzan las dos presunciones actuales. Si nace un niño a los 190 días de contraído el segundo matrimonio, de acuerdo a las presunciones actuales, va a tener como padre al anterior marido, porque va a haber nacido dentro de los 300 días posterior a la disolución, y también al nuevo marido, porque nace dentro del matrimonio. Y ese es el problema a resolver. Yo del tema de los 180, 168 no tengo mucha opinión. Si me dicen acá que efectivamente hay nacimiento, me parece bien que actualicemos la norma. Pero la redacción que se propone acá busca establecer una solución que no está bien redactada. Dice acá que en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios o acuerdos de unión civil sucesivos, es decir, a continuación de la disolución, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo está embarazado o se embarazó, si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración, según corresponda, hasta transcurridos 168 días desde la celebración del segundo. Ahí hay una contradicción. Yo creo que la contradicción se resuelve estableciendo que los dos requisitos son copulativos. Que si el niño nace dentro de los 300 días desde la disolución y dentro de los 180 días desde la celebración del segundo, como operan dos presunciones, debería presumirse del matrimonio que se disuelve. Y si nace después de los 180 días, aún estando el plazo de los 300, sería del segundo marido. Esa es la manera de resolverlo, estableciendo requisitos copulativos, no como lo dice acá, hasta transcurrido 168, que lleva a confusión. Yo creo que el diputado Coloma se percató del problema y podríamos resolverlo de esa manera. Y ahí se establecería con claridad. Pero hay otro punto también que planteó la diputada Cariola, que dice en relación que ¿para qué sirve la presunción de paternidad? O evidentemente para fijar el hecho de la concepción y para saber quién es el padre. Y de ahí se siguen varios derechos, de herencia, alimentos, etcétera. Pero también tiene que ver con la inscripción.
una mujer casada que contrajo matrimonio va a inscribir a su hijo sin su padre y se ampara la presunción para que el registro civil se lo inscriba. No necesita llevar al padre, porque está amparado la presunción. Podría llevarlo o podría llevar a alguien distinto al marido y decir, bueno, el padre biológico no es mi marido y podría ser el otro y eso es válido. Claro, pero donde tiene mayor aplicación es cuando precisamente va sola y ella no está obligada a llevar al padre biológico y dice, el padre es mi marido, mi anterior marido, en el caso que se disolvió el matrimonio, o mi nuevo marido, según estas presunciones. Y a falta de estas presunciones, o si alguien quiere controvertir estas presunciones, va a lo que se llama una investigación de paternidad. Pero no hay una investigación de paternidad previa para poder resolver estos temas. Las presunciones evitan precisamente eso. Que admiten prueba en contrario, por supuesto, y para ahí está la investigación de paternidad. Pero así debiera operar el sistema. Presunción que permite a la mujer inscribir su hijo, o si va con un padre distinto al padre biológico, de común acuerdo, y en ambos casos, si es que alguien considera que es el verdadero padre, investigación de paternidad. Eso. Pero demos el debate, ministro. No, es importante nomás que disculpe, diputados. A ver, le escuchemos a la ministra si quiere intervenir. Muy breve, presidente. Nosotros quiero dejar constancia que el objetivo de ponerle urgencia a este proyecto de ley era respecto a un tema muy puntual, ¿verdad? Y de ponerle urgencia a moción, un tema muy puntual que tenía que ver con el impedimento de contraer segundas nupcias. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos escuchando el debate y nos parece que es un tema atendible, tal como se lo dije a los propios diputados autores de la indicación en la sesión que vimos este tema y también en la sala de la Cámara de Diputados. Estamos siguiendo con mucha atención el debate. Respecto del ejemplo que da el diputado Soto, también me llamó la atención el segundo ejemplo, o sea, aquel ejemplo en donde la madre va a inscribir sola el hijo al registro civil, ya habiendo contraído una segunda nupcia, en donde se entiende que quien es el padre no necesita ninguna norma de presunción, porque es obviamente la persona con la que ya ha contraído nupcia. ¿Segundo matrimonio? Sí, claro. Aún cuando tal vez podría ser importante la edad o el tiempo transcurrido. Ya, el diputado Soto, Lo que pasa es que es básico entender de que la afiliación... Ministra, es básico entender que la calidad de padre de un menor no está dada por el matrimonio, sino por la fecha de la concepción, es decir, cuándo lo concibieron. Y si usted tiene un matrimonio que termina el día 25 de junio, y de acuerdo a la eliminación del impedimento de segunda nupcia, usted se casa el 26 de junio, y tiene una guagua 190 días después de contraído el matrimonio, segundo matrimonio, se va a presumir la concepción en el periodo que usted estuvo con ambos padres. Esas son las presunciones que hoy día hay. Y ahí tiene el problema el proyecto que hoy día ustedes le pusieron discusión inmediata, que no resuelve, por presunciones, quién es el padre. Y tiene que hacerlo. La indicación que presentó la diputada va en el sentido correcto, que tiene que decidir entre uno y otro, en la zona que se juntan las dos presunciones, en la zona gris. El punto es que tienen que ser las dos condiciones, es decir, que nazca dentro de los 300 días después de la disolución del matrimonio y también dentro de los 180 días primero. Si sale, o 162. Si nace al 169 días, se presume dentro del segundo matrimonio. Sí. Ya, Nicole, Y recorrido 160 días a casa. Sí, Prenda, vamos a escuchar a la abogada a ver qué dice con respecto al tema. Y procedemos después a ver cómo lo arreglamos. Ahí sí, ya. Estaba conversando con la abogada asesora de la ministra, de un diputado ya, sobre la inquietud planteada por el diputado Soto, porque la verdad es que no me queda clara, entonces me va a costar opinar al respecto.
Según lo que aquí me tengo entendido, sin entender bien en detalle lo que está planteando el diputado, entiendo que la inquietud que hay detrás de lo que plantea el diputado responde a la biología, a que tal vez estemos presumiendo que el padre de un bebé que está en gestación sea una determinada persona y tal vez biológicamente no se corresponda con lo que se establece en la presunción. Y eso puede ser, eso puede efectivamente ocurrir. Esto no es un método científico, esto es un sistema legal. El sistema científico de prueba está en el test de ADN. Esto cumple otras funciones. Y respecto a eso también me quería referir, porque creo que se omitió aquí en el debate, que hay una cosa práctica, más allá de todo lo que se ha dicho, que se llama la carga probatoria en los juicios. O sea, cuando un juez se le presenta un asunto de filiación para ser sometido a su conocimiento, el juez tiene que mandar a probar a alguna de las partes, a sus dichos o sus... y en este caso la presunción cumple esa función. Cuando el juez decide mandar a probar la paternidad al hombre y no mandar a probar que es padre a la mujer o al niño o al eventual hijo, está asumiendo una posición respecto a los dichos, y además se establece el onus probandi que es necesario para establecer la posterior prueba de ADN. Eso por un lado. Que se corresponda o no la afiliación que está consignada al código con una verdad biológica es algo que difícilmente le podemos pedir a un código. Yo creo que eso es complejo. Lo mismo puedo decir respecto a lo que decía el diputado Hirt. El diputado decía que él conocía casos de bebés que nacen incluso a los 5 meses y que ese plazo es arbitrario porque no le hace justicia a esos casos. En ese caso, yo creo que consignar un plazo excede un poco, o sea, opinar sobre ese punto excede un poco lo que un abogado pudiese opinar. Yo creo que si no se trae una documentación científica adjunta que lo respalde, que diga que es viable, que en Chile existe la tecnología para que eso ocurra, porque esto es una ley chilena, difícilmente vamos a poder establecer un plazo legal que le haga justicia a lo biológico. Los plazos que se establecen en el Código Civil tienen, sí, sin duda que ver con lo biológico, están basados en eso, pero responden a cosas que también van más allá de lo biológico. No por nada, insisto, voy a ser majadera con el ejemplo, en nuestro ordenamiento da la posibilidad incluso de refutar la paternidad establecida mediante prueba biológica, mediante ADN, en consideración a otros criterios. Eso. Igual me gustaría entender bien lo que plantea el diputado Soto, porque no lo... Ok, Bueno, ya. está muy bien. Carolina, sí, después le pido la palabra antes. Yo creo que lo que ha dicho el diputado Soto es lo óptimo. Creo que efectivamente, yo entiendo la propuesta que él está planteando respecto de lo copulativo del concepto, y creo que efectivamente es a lo que apunta la definición, donde Nicole lo explicaba delante, como los 168 días antes y los 168 días después. En el fondo es como entenderlo desde un punto ciego, por decirlo, dentro de esta zona gris, si que lo queremos poner en ese plano. Y yo quisiera poner solamente un elemento práctico respecto de la intención de esto. Cuando un recién nacido tiene su primer control a los 7 días de nacido en un servicio de salud público, tiene que estar inscrito para poder ser atendido. Y frente a eso, de lo contrario, de no haber mecanismo de presunción mientras existe un proceso de judicialización, esa madre va a tener que hacer la inscripción a pesar de querer hacerla con madre y padre, teniendo posibilidades de presunción. Si nosotros eliminamos la posibilidad de presunción, ahí va a quedar un vacío. Por eso creemos que esta indicación tiene que quedar incorporada para poder determinar ese tipo de procedimiento. Diputado Soto. Perdón, diputado Díaz, disculpe. Está excluyendo. No. Mire, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Soto, de reemplazar la coma por i, pero además con el otro agregado a la indicación que presentamos recién, porque de lo que estamos hablando es cuando no hay filiación determinada, solo para ese caso, porque prima la filiación voluntaria, así la del 188. Entonces, cuando no hay padre que reconozca, se aplica esta presunción que, como bien dice Nicole,
no puede ser exacta ni precisa y admite prueba en contrario, porque es una presunción simplemente legal. Y para eso está la acción de reclamación de paternidad y la acción de impugnación de paternidad. Entonces, yo creo que si seguimos dándole vuelta a esto, nos vamos a terminar enredando y no vamos a despachar el proyecto. Entonces, lo que yo propondría es acoger lo que dice el diputado Soto, que entiendo que la diputada Cariola está de acuerdo, agregarle el sin perjuicio de que agregamos nosotros la indicación que pusimos ahí y cerrar la historia, porque eso es lo que permite, insisto, que cuando no hay reconocimiento voluntario de filiación, hay una presunción, que claro, es imperfecta porque no es científica, pero que permite determinar la paternidad, salvo que procedan las acciones o las impugnaciones. Sin prejuicio de. Sin prejuicio de. Presidente. Paulina. Gracias. Estamos de acuerdo, pero aunque sea una presunción legal y amerite prueba en contrario, tampoco puede quedar un absurdo y cruzarse, ¿cierto?, los días, por decirlo de alguna forma. Así que sí, redactar algo acá, el diputado Soto se acaba de acercar también a hacer esa reflexión y, presidente, que la Secretaría nos pueda leer lo que estamos redactando al final del día entre todos, ¿sí? Que el proyecto tenga un objetivo, ¿cierto?, de eliminar el impedimento, no mirar lo que está, la consecuencia que se está produciendo, y en eso yo creo que estamos todos contestos. Así que me sumo, digamos, a lo que dice el diputado Díaz, presidente, y redactemos en conjunto una indicación para salvar el punto. Ya, muy bien, listo, gracias, diputada. Creo que tenemos ya un acuerdo con respecto a esta indicación, a estas dos, y también creo que el gobierno también está de acuerdo en el mismo. ¿La tienes tú? Ya, el diputado Soto Presidente, sí, precisando la propuesta para hacer más coherente la propuesta que hay de parte de la diputada Cariola, habría que eliminar hasta transcurridos y reemplazarlo por la frase y dentro de los 168 días de la celebración del segundo. Y dentro de los, hasta transcurridos, reemplazarlo por y dentro de los. Entiendo que la otra bancada lo resolvió. Y de esa manera yo creo que se hace una buena definición donde no se confunden las paternidades. Perfecto. No sé si, bueno, parece que queda claro, no voy a repetir, digamos. Y la indicación ya está planteada, podemos aprobarla. Sí, no, lo que pasa es que el diputado Díaz nos recuerda el sin perjuicio de. Está por ahí, sí. Sí, diputada. Sí, solo proponer que a la indicación que se pueda hacer un acuerdo de adaptación del texto, porque en el fondo no modifica, y que los diputados puedan firmar las indicaciones que hemos incorporado toda la comisión. Eso sería ideal para sacar esto en tramitación, porque resuelve efectivamente lo de fondo. Sí, bueno, no hay ningún inconveniente en eso ya, pero mire, diputado Soto, ¿quiere hablar nuevamente, no? ¿Quiere decirnos algo? No, sí, ya está bueno. Entonces ya, miren, miren, veamos cómo queda. Hay tres indicaciones. Son tres indicaciones. La primera, no hay inconveniente. La segunda, no tenemos inconveniente. Y la tercera es la que vamos a modificar. Entonces, mire, para avanzar, vamos a votar la primera y la segunda indicación, ¿verdad?, de inmediato, y la tercera después la lee el señor secretario y veamos cómo queda y la votamos. ¿Ya? Sí. Votemos al tiro la primera y la segunda indicación. La 1 y la 2 en este momento en votación. Muy bien. 1 y 2. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Señor Alessandro no está, señor Boric. Señor Alessandro está ahí. Está acostumbrado a para allá. Ya va a volver, ya vuelve. Bueno, sí. Señora Maite Orsini, a favor, por el señor Boric. Don Juan Antonio Coloma, a favor también. Don Luciano, a favor, también a favor. Don Marcelo Díaz. ¿Qué es el punto que se da? Doña Camila Flores también. Don Gonzalo Fuenzalía también está de acuerdo.
Don Tomás Hirsch. Doña Paulina Núñez, también. Don René Zafirio, a favor también. Don Leonardo Soto, también. Señor Soto, disculpe. A favor. A favor. Don Matías, a favor también. Y señor presidente. Ya, a favor. Bueno, las indicaciones unidas aprobadas por unanimidad de los 13 diputados presentes, señor Ya, presidente. ahora vamos a, honorables, vamos a proceder a leer la tercera indicación, cómo quedó, ¿va? Sí, señor presidente. Con las indicaciones que le agregó el diputado Soto, con el diputado Coloma y Sí. con la que le agregó también el diputado Díaz, el sin perjuicio de. Sí, Ya. recibimos una modificación acá por escrito en el por sentido favor. de agregar al Diputado inicio, Soto, después sigue conversando. al inicio de la Después puede indicación. conversar todo lo que quiera. Sí, recibimos una indicación en el sentido de agregar al inicio de esta indicación número 3 la frase sin perjuicio de lo establecido en el artículo 188. Por lo tanto, quedaría sin perjuicio de lo establecido en el artículo 188 en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonios o acuerdos de unión civil sucesivos, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración según corresponda. De aquí viene la sustitución que plantea el diputado señor Leonardo Soto. En el sentido, después viene la frase hasta transcurrido, se reemplaza dentro de los. ¿Exacto, señor Soto? Sí. Entonces quedaría vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo nace dentro de los 300 días contados de la disolución, separación judicial o expiración según corresponda, dentro de los y dentro de los 168 días desde la celebración del segundo. Por su parte, en estos casos, se presumirá vínculo filial con el segundo cónyuge o conviviente si el hijo nace después de 168 días de la celebración del segundo. ¿Así Muy que? bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí, diputado Coloma, dígame. Dos pequeños comentarios. No, en realidad. Si en vez de los 300 días, la lógica es que sean 270, ¿no? Una cosa... porque Para uno hacerlo son- más coherente, claro. No, da lo mismo, pero es que son 9 meses, pues sí. Claro, son 9 meses. Sí, claro, son 9. No, pero son 9 meses. A ver, vamos, para que pongan toda atención. A ver, me está pidiendo la palabra, diputada, entiendo, ¿no? Ya, ministro, usted pide la palabra, usted tiene prenda su... Punto de presidente, un punto importante de técnico, digamos, que habría que resolver, y me lo hace ver Cristóbal Aguilera a través de WhatsApp. Habría que modificar el artículo 130 del Código Civil, que especialmente el primer inciso en donde efectivamente se refiere a esto. Dice, cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo y se invocare una decisión judicial de conformidad a las reglas del título 8º, el juez decidirá tomando en consideración las circunstancias. Las pruebas periciales de carácter biológico y el dictamen de facultativo serán decretados si así se solicita. Entonces, ese artículo debiera quedar... eso, presidente, esa observación. Cuando por haber pasado la... Sí, diputado Soto. Hemos hablado siempre de que esto es una presunción simplemente legal, es decir, puede ser desvirtuada por la propia madre, inscribiendo a su hijo con un padre distinto a su matrimonio anterior y el nuevo. Eso es perfectamente posible y eso prevalece. O puede inscribirlo con el padre de la presunción. Pero en todos los casos siempre puede haber alguien que puede reclamar la paternidad, que puede ser distinto a todo ello. Y para eso se inicia un juicio de paternidad, reclamación o impugnación, y ahí se rinden todas las pruebas biológicas, y ahí se determina a ciencia cierta quién es el padre biológico. Y esa decisión judicial se impone a todas las otras, a la inscripción de la madre y también a la presunción. Y lo que dice el artículo, que nosotros no lo tocamos, es precisamente eso, que la sentencia judicial se impone a cualquier cosa. Yo creo que hay que dejarlo subsistente nomás, no tocarlo. Sí, el ciento... Tenerlo sí, está bien, pero considerado en el debate, el pero 130 es cuando no hay cambiarlo. duda y hay reclamación judicial. Se pide una exigencia, hay una decisión de sentencia judicial, no es para estos efectos. Ya, listo. Y lo dejamos así, ya, listo. Votemos en votación, tal cual está. Señor secretario, disculpe que lo moleste, tome la votación. Ya, perfecto. Con lo que usted leyó. Sí, señor presidente, en los términos que fueron leídos, entonces se quedaría en votación la indicación número 3. Ya. Por favor, honorables. Señor Alessandri.
señora Maite Orsini, por diputado Boric. A favor, don Juan Antonio Coloma. A favor, don Luciano Cruzcoque. Don Marcelo Díaz. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. Don Tomás Hitch. Doña Paulina Núñez. Don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Don Matías Walker. Y nos va quedando el señor presidente. A favor. Señor presidente, también aprobado por unanimidad la indicación. Ya, se ha por aprobado y va a sala. Veamos quién... ahora ¿Quién le toca? ¿Le toca? ¿Quién le toca? Le toca, veamos el último que fue. Es doña Paulina. Paulina. Sí, para darlo cuenta Sí, ya. está Muy bien, Paulina Núñez va a ser la diputada informante. Ya, vamos al segundo. Ya, ministra. Ministra, vamos a favor suyo. Paulina Núñez. Ya, vamos a entrar ahora al segundo proyecto de la reforma constitucional. ¿Dónde estamos? ¿Qué votamos? ¿Qué indicación? Ya, empecemos de inmediato. Empezamos con la reforma constitucional. 4:30, diputado, 4:30. Recuerde que hay que trabajar, Votemos al tiro, votemos, estoy de acuerdo, votemos. Ya, ¿estamos de acuerdo con votar? Votemos. Ya. Sí, votemos. Ya votamos, ya salimos de esta discusión inmediata. Vamos a este ahora. ¿Dónde quedamos, secretario? ¿En qué indicación? Bueno, vamos a seguir con el orden, ¿ah? Sí, señor presidente, se había votado, ya estaban despachadas la indicación, la primera indicación que abarcó hasta la número 5. Ya. Hasta la 5 ya, todo eso ya está despachado. Y después se aprobó la número 10, y que incide ya la número 10 en el artículo 19 de la Constitución Política, que era la que incide en el numeral segundo del artículo 19, la indicación 10 de los diputados Díaz, Hitch, Orsini, Zafirio, Walker, para evitar e impedir toda forma de violencia contra la mujer, abuso o discriminación arbitraria, para impulsar la eliminación, etcétera, etcétera, que fue la que se aprobó ayer. El resto de las indicaciones que están en el comparado, señor presidente, no han sido votadas. Ya, ¿cuántas más quedan? ¿Cuántas quedan? No, tendríamos que abordar las 6. Las 6. Las 6 que está en la página 3. Las 6 que está en la página 3. Vamos a la página 3. Sí, porque ahí hubo una indicación de acuerdo. Sí. No, pasa que nos saltamos de la... Nos saltamos. Vamos de las 6, ahora las 6. Sí, vamos con las 6. Está la 6, la 7, la 8... Ya, vamos a las 6, secretario. Lea las 6 para... La 6 dice, al artículo 19 de la Constitución Política, al artículo 19, número 1, ya, que es el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Ya. Intercala el siguiente inciso segundo nuevo. El derecho de cada persona a la autonomía sobre su cuerpo y la protección de su libertad e indemnidad sexual. Luego, agrega un inciso final al numeral 1. Ya, perfecto, esa es la primera, sería la primera entonces. Perdón, a ver, diputado, escuchemos, diputada Orsini, escuchemos a los diputados. Diputado Coloma y diputada Núñez. Gracias, presidente. Una pregunta a la Secretaría. Saber si esto, en lo sucesivo, todas estas indicaciones, ¿se encontraban o no se encuentran incorporados al objeto del proyecto? ¿Ya revisaron eso? ¿Está bien? Pero estoy... No. La pregunta es si ya revisaron eso. Claro, porque en el fondo el proyecto lo que busca era modificar el artículo primero de las bases de la institucionalidad
Y aquí lo que se está modificando son hartos más que el artículo primero, las bases de la institución. Por lo tanto, a mi entender, al menos, que esto estaría fuera de las ideas matrices del proyecto presentado por el Ejecutivo. Sí, justamente una de las causales de inadmisibilidad de una indicación es la determinación de si esa indicación incide o no en las ideas matrices del proyecto de reforma constitucional, en este caso, que dice relación con promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, señor presidente. Ya. Gracias. Lo que nos está planteando, ¿usted entiende, diputado Orsini? Lo que está planteando el diputado Coloma en buena cuenta que esto no está dentro de la idea matriz del proyecto, entonces serían inadmisibles. Diputada. Gracias, presidente. Por su intermedio, contestarle al diputado Coloma que primero el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece que solo serán admisibles las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Para determinar cuáles son las ideas matrices o fundamentales del proyecto hay que ir primero al objeto del proyecto. El objeto del proyecto establece que el objetivo es modificar la Constitución Política de la República estableciendo el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, ¿cierto? Pero luego, también dentro de los fundamentos del mensaje, establece, cito, el compromiso que debe asumir el Estado es establecer una cultura de tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia las mujeres en todos los espacios donde éstas se desenvuelvan. Creemos que, en ese sentido, bueno, además, después de decir eso, hace una revisión de toda la normativa en materia de género que se ha aprobado hasta la fecha. Habla de la Ley de Instrucción Primaria, que reconoció el derecho a la educación de niños y niñas, habla del derecho a Munátegui, que otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la universidad, la Ley Massa y así, distintas legislaciones en distintos ámbitos de la vida de las mujeres que se han aprobado hasta la fecha. Entonces, nosotros creemos que solamente con la modificación del número 1, que es la que se plantea originalmente en el proyecto, no se alcanza a cumplir el objetivo que el mismo proyecto establece. Entonces, es por eso que nosotros introducimos indicaciones, porque sobre todo el artículo 19 que establece los derechos y garantías fundamentales de las personas, porque como lo dijeron las expositoras acá y distintos académicos, creemos que el lenguaje en el que están redactadas estas garantías constitucionales del artículo 19, que son neutras o que establecen derechos formales, no son suficientes para garantizar los derechos de las mujeres y que hay que introducir acciones afirmativas o deberes concretos del Estado y, por otro lado, también creemos que hay que introducir ciertos criterios de género y especificar ciertos derechos concretos de los derechos que están redactados en abstracto. Muchas gracias, Presidente. Diputada. Gracias. O sea, es que uno puede creer muchas cosas y que efectivamente el proyecto no las cubre todas, por decir algo. Pero lo que sí establece el artículo 69 es respetar y no exceder la idea matriz. El secretario ya dejó en claro que esa es la primera valla de admisibilidad. Y si el proyecto no cubre todo, por decir algo, habrá que hacer otro proyecto. Pero la idea matriz no es la que están contempladas en estas indicaciones. En subsidio de eso, presidente, sí se establece de otra forma, se acuerda de otra forma, que no sería lo que creo es lo correcto, que excede las ideas matriz del proyecto, agrupar al menos estas indicaciones en 3 grandes grupos en relación a los artículos que modifica. La indicación 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, modifican el artículo 19. Todas exceden por lo demás, pero ese es un grupo en relación al artículo que modificarían. Y luego la indicación 28 que modifica el artículo 54 bis, se podría hacer una segunda discusión. Y la tercera y última, el artículo 78, que se vería modificado por la indicación 29, presidente. Así que solicito que nos pronunciemos respecto primero si se excede o no la idea matriz del proyecto. Gracias. Vamos primero a preguntarle al Ejecutivo si cuál es su pensar con respecto a esta indicación, si está dentro o no de la idea matriz. Ustedes son los que presentaron el proyecto, en consecuencia, cuál es la opinión del Ejecutivo y procederemos luego a votar sobre la admisibilidad de esta indicación. La 6, sí, 6. Presidente, efectivamente, tal como lo han señalado los diputados anteriormente, la diputada Núñez, el diputado Juan Antonio Coloma,
nosotros dos puntos que nos parecen importantes. Uno, que efectivamente la indicación excede la idea matriz, por lo cual no es admisible, ¿verdad?, de acuerdo al artículo 69. Y otro, que nos parece que el deber del Estado está efectivamente ya consagrado en la redacción del artículo 1 con la corrección, ¿verdad?, que los diputados de esta comisión acordaron ayer. Gracias, ministra. Entonces voy a someter a votación la admisibilidad. Sí, diputado Orsini. Presidente, más allá de, como decía la diputada, de lo que uno crea, creo que acá la idea matriz es clara y es muy amplia. La idea matriz es establecer el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres a través de una reforma constitucional. Todas las indicaciones tienen ese objeto, promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sí, diputada, si nos quedó claramente el punto. Sí, diputado Díaz. Mire, presidente, yo respaldo el planteamiento de la diputada Maite Orsini, pero quiero, en un acto de economía procesal, reiterar la propuesta que hicimos ayer. Y es que el resto de las indicaciones sean aprobadas 7-6, punto. Y en un solo acto. Mire, sí. Votémosla. Pero votémosla. Votémosla. Mira, si estamos de acuerdo en que la votamos en... Votemos el fondo, no la admisibilidad. Votemos en un solo todo, todas las otras indicaciones, para no tener que ir pronunciando, porque yo creo que en todas van a ser cuestionamientos de admisibilidad. Así que el cuento va a ser... Diputado... Sí. Yo adhiero a la propuesta del diputado Díaz, presidente, con un matiz. Yo sugiero que votemos en el fondo y nos saltemos la discusión de admisibilidad, todas y cada una, pero en su mérito, porque efectivamente acá una que puede interpretarse relativo a legalizar el aborto amplio, ¿te fijas? Entonces, cada una tiene su mérito en sí mismo, pero yo creo que sí son admisibles, porque en intención de las mocionantes de la indicación hay un intento de concreción de esta igualdad, que podemos estar de acuerdo o no respecto a su alcance, pero yo creo que sí son admisibles, pero adhiero a la propuesta de votarlas cada una en el fondo en su mérito, por separado. ¿Cuántas indicaciones nos quedan? Nos quedan son 20 y tanto. 29. ¿Verdad? Las votamos entonces, ya. Todas. Una, no. Una por una. No, pongámoslo nuevamente de acuerdo, porque si uno... No, porque él... Sí, ya, diputado Coloma. Diputado Alessandri, ¿por qué no vuelve a su lugar ahí? Que está... No. Presidente, solo decirle que si vamos a votar una a una, ahí ya, si votamos una a una, yo pido votar la admisibilidad. Claro. Si votamos todo en conjunto, todas, pero si es una a una, votemos la admisibilidad. No. Al tiro votemos, mira, vamos a votar la admisibilidad. No, es que tengo, ya, vamos a votar la admisibilidad de la primera, de la 6, porque si vamos a votar una a una. No, porque pasa que ellos estaban de acuerdo con votarlas todas juntas. Es decir, lo que está de acuerdo la alianza es que las votemos todas y que salga el resultado que salga, ellos lo respetan. ¿Verdad? Y no, ¿para qué? Alessandri, ¿para qué? Sin insultos. Alianza. ¿Qué son? Chile. Me queda el pasado. Ya. Entonces vamos a votar la admisibilidad. No, que no quieren votar en su mérito, una a una. Claro. Y hay diputados que probablemente desde acá van a votar más bien cercanos a ustedes. Claro, entonces, por eso quieren en su mérito. ¿Ah? Una a una. Una a una. ¿Ah? Pero bien podríamos... Lo acaba de decir, por ejemplo... Claro. Pero cada una hay que votarla a su mérito. Va a votar a favor de... Ya, vamos a votar, pero ¿usted entonces hace el reclamo de admisibilidad? Hay que hacer... Ya, muy bien, listo. Reclamo de admisibilidad una a una entonces. Votamos primero la admisibilidad y después vemos ya. Señor secretario, la número 6A. Admisibilidad. Presidente, ¿hay llamado en sala para el proyecto de... ¿Está sonando? No, 6A, admisibilidad. Señor presidente, en votación la admisibilidad de la indicación 6, literal A.
Señor Alessandri. En contra. Presidente, reglamento. Reglamento, eso. Pero antes... Sí, reglamento. El secretario tiene que manifestarse acerca de la admisibilidad antes de la votación. Presidente, ¿me puede dar la palabra o sobre el reglamento? Yo no Presidente, admisible ninguna. yo entiendo que solo en la medida que el presidente de la comisión, que la mesa declare la inadmisibilidad, alguien puede reclamar respecto de esa declaración de admisibilidad o inadmisibilidad y votarse. No, pero si la mesa declara que son admisibles, se vota salvo que alguien reclame la inadmisibilidad. Eso hizo, reclamó la admisibilidad. ¿Usted la declaró admisible? Sí, pues, yo la declaro Por eso, admisible, es él que reclama muy la admisibilidad, importante, se vota. Presidente, entonces es muy importante aclarar el procedimiento, porque los que votemos a favor vamos a estar respaldando a la mesa en cuanto a que es admisible. Claro. Ya. Eso. Eso estamos votando. Yo también le damos el reglamento. Si el presidente la declara admisible, se acabó el asunto. No, le damos el reglamento. Mire, Es solo si la declara inadmisible. pero mira, oye, ahí tenemos el problema. El reglamento lo lee el secretario. Está bien, y el pero no me ministro haga se- callar así, y por él va a presidente, si decirlo yo cuál es estoy el citando secretario. reglamento. Ah, sí, no queda Sí, a poco. Sí, sí. Puta la weá. Sí, diputado. Retiro la declaración de inadmisibilidad para poder votar el fondo. Ya, muy bien. Retiró. Sometemos entonces a votación la 6. Listo, votemos. 6A. CO 6A. Uno, 6A. Listo, votemos la 6A. Ya, votación de la indicación 6A, señor No, si yo no presidente. puedo, pues son las 4:20. Dura las 4:30. Señor Alessandri en contra. Señor Orsini, la 6A. Estamos votando. ¿Estamos votando? ¿Estamos votando? A favor en contra. Renunciaron a reclamar la admisibilidad. Ya, vamos. A favor. A favor. Señor Coloma. En contra. Pero ni siquiera la puedo debatir. Señor Cruzcoque. Señor Marcelo Díaz. A favor. No, pero ¿Fondo? Sí, fondo. Es que, perdón, presidente, si las vamos a discutir uno a uno, quisiera argumentarlas. ¿Cómo no? O sea, si la... Ya estamos votando. Bueno, pero de aquí en adelante, ¿cómo no voy a poder Señora fundamentar mi Camila Flores. indicación? Tiene derecho a fundamental y yo también. En contra. Don Gonzalo fue salida. En contra. Don Tomás Hirsch. A favor. Doña Paulina Núñez. En contra. Don René Zafirio. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Don Matías Walker. Presidente, yo quiero fundamentar mi voto. Sí, yo también quisiera fundamentarlo, reglamento, presidente. Tengo Claro, derecho puede a argumentarlo fundamentarlo, durante claro, 5 cuando estamos minutos. votando, pues está claro. Pero era antes. Antes de empezar la votación. Cuando uno vota, fundamenta. Yo lamento que esta indicación no haga referencia solamente a la protección de la libertad e indemnidad sexual de la mujer. El problema es que el concepto de autonomía sobre su cuerpo puede entenderse como lo han entendido algunas, como un derecho sobre el aborto libre. Y en eso yo creo que me hubiera gustado una discusión mucho más profunda, mucho más amplia, porque nosotros lo que aprobamos en el Congreso Nacional es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales excepcionalísimas. Y en ese sentido, a mí me hubiera gustado escuchar de las mocionantes de esta indicación una fundamentación respecto al sentido y alcance, y sobre todo el alcance de esta indicación, por lo que pudiera llegar a entenderse como un intento de la legalización o despenalización del aborto libre en cualquier circunstancia, no un aborto por causales. Y por eso me voy a abstener en esta votación. Abstención. Señor presidente.
Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5 votos. ¿Tienes 5 también? En contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una abstención. Es rechazada. Muy bien. La indicación 6A. Se rechaza la 6A. Vamos a la 6B. No tengo ningún afán de retrasar esto, pero yo entendía que hoy día las sesiones de comisión se suspenden, ¿no? Sí, claro. Se termina. ¿Terminan a las...? Termina a las ya. 4:30 y no se reinicia más. Yo que ya. Ya, muy bien. Listo. Está bien, está bien. No. Ya, vamos a la 6B, señor 6B. presidente. Por favor, va a leer. Honorable, va a leer la 6B el señor secretario. Señor presidente, dice lo siguiente, de los mismos diputados y diputadas mencionadas anteriormente, Por favor, lea. será un deber del Estado asegurar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de todo tipo de violencia, así como adoptar las medidas necesarias para su eliminación, prevención y sanción. Sí, diputado Zafiro. Muy breve, para una sola duda respecto de esto. Aquí se habla de asegurar el derecho de las mujeres y las niñas. Yo entiendo que hay una relación de género-especie. Género-mujer, niña-especie. Si hacemos referencia al género, no es necesario hacer referencia a la especie, porque si no tendríamos que hacer, por ejemplo, mujeres, niñas, adolescentes, ancianas. Yo preferiría que, yo estoy dispuesto a votarla favorablemente, pero digamos mujeres. La referencia a las niñas se tiene incorporada, por supuesto. Ya, muy bien. Listo. Diputada. No, la verdad es que también por economía procesal, la verdad es que esta indicación está recogida en la indicación que aprobamos el día de ayer, que es la número 10, dice, es casi textual, y la verdad es que la que aprobamos ayer es incluso más completa que esta, y si bien nosotros en la bancada feminista somos de la idea de que el derecho a una vida libre de violencia debía haberse incorporado en el derecho a la vida, de la integridad física y psíquica, más que en la igualdad ante la ley, entendemos que de aprobarse esta indicación con la que aprobamos ayer, estaríamos redundando en lo mismo y generaría cierta incoherencia. Así que estamos por rechazar esta. ¿O la retira? ¿Ah? No, es que no tengo todas las firmas. Pero la rechazo. Ya. ¿La rechazamos por unanimidad? Ya, por unanimidad rechazada. No, mejor que se rechace. ¿Por qué? No. Ya, vamos a la número 7, ¿está rechazada? Sí, rechazada por el quórum de todos los diputados presentes. Rechazada la número 6B. Vamos a la 7 del señor Mesa, del diputado Mesa. El diputado Mesa, para que la frase, esto incide en el numeral segundo del artículo 19, este es la igualdad ante la ley, que dice: en Chile no hay personas ni grupo privilegiado, en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y el diputado Mesa solicita que la frase hombres y mujeres son iguales ante la ley pase a ser el inciso segundo, y el inciso segundo pasa a ser el inciso tercero. Cambio de orden. Sí, cambia el orden. Ya, unánime. Unánime rechazada. ¿O quieren votar? Es que tiene sentido dejarlo separado también, no tiene un inciso aparte, exclusivamente referido a los hombres y mujeres son iguales ante la ley. No es un apéndice del inciso primero, es una norma sola. Es en buena cuenta bajarlo un poquito donde está ahora, porque dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Constitucional. Generar lo que se llama un espacio. Sí, claro, que hay un espacio entre la... Ya, muy bien, listo. Ya sabe, ya. Tome la votación de la número 7. Indicación número 7. Hay una segunda parte, Leo, que es tuya esta indicación, que dice: agréganse en el inciso primero, luego del punto aparte que va a ser seguido, la siguiente frase: será deber del Estado. En la de Mesa los dos, pues, pero... Esa es la indicación completa. Agreguen inciso primero, luego el punto aparte que va a ser seguido, la siguiente frase.
Ah, Ya, entonces la indicación 7, señor presidente. ya. No. ¿Qué hacemos con lo del diputado Mesa? ¿Votamos? Votémosla, ¿ya? Vamos a votarla. Ya, la indicación, 7. esta es la 7, señor presidente. Señor Alessandri, señor Boric, perdón, señor Orsini. Eso dijimos al principio. Sí. La del diputado Mesa, la número 7. ¿A favor? Perfecto. Señor Coloma, en contra. Señor Cruzcoque, contra. Señor Díaz. ¿Señor Díaz? A favor, perdón. Señora Camila Flores, en contra. Don Gonzalo Fuensalida, a favor. Don Tomás Hirsch, a favor, don Tomás. Doña Paulina Núñez, en contra. Don René Zafirio, a favor. Don Leonardo Soto, a favor. Don Matías y don Hugo Gutiérrez, presidente de la comisión. A favor, señor presidente, aprobada. Se aprueba la indicación número 7. No, pero... Oye, pero... Ya, diputado... Claro. Presidente, Diputado dos Coloma, cosas. diputado Fuensalida. No, dos cosas. Primero, de forma que la indicación 8 y 9 se caen por haberse aprobado la 10. ¿No es cierto? Es un tema... Claro, estamos de acuerdo. Un tema de forma. La rechazamos entonces. O sea, se caen, quedan, no, pues quedan inmediatamente rechazadas por haberse aprobado la otra. Es un tema... A entenderla así. Cuando se aprobó la 10 ayer... Sí, se espera un poquito. Vamos a prorrogar por 5 minutos la sesión. Ya, prorrogado. 5 minutos. ¿Va? ¿Algo más que decir, diputado Coloma? No, eso no. Estamos de acuerdo que se caen, ¿cierto? Presidente, perdón, reglamento, pero para extender la sesión necesita la unanimidad de la sala, entiendo. Sí, efectivamente. Y yo quiero ir a intervenir a la sesión de violencia de género. Ah, ya, muy bien. Entonces, por haberse... Llegamos hasta las 7. Claro, si esa era la idea. Thank you.